Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén bien. Qué alegría volver a encontrarnos en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a continuar estudiándola. Estamos en el libro de Lucas. La última vez quedamos en el versículo 15. En estos 6 versículos que vamos a estudiar a continuación, desde el versículo 16 del capítulo 8 hasta el versículo 21 del mismo capítulo 8. Son 6 versículos que nos van a regalar grandes verdades doctrinales acerca del tema principal, que es la palabra de Dios. Quisiera, mis hermanos, que fuéramos abriendo nuestras Biblias, capítulo 8, versículo 16. Vamos a empezar a estudiar estos grandes versículos que nos regalan esa oportunidad, ese estudio tan edificante que tenemos el privilegio de estudiar. En los 3 primeros versículos, mis hermanos, para contextualizarnos, desde ya vamos a ver un tema que trata acerca de los 2 grupos de personas. Y en los últimos 3 versículos vamos a ver el tema que es acerca de quién es la familia de Dios. Entonces vamos a empezar a leerlos. Espero que ya me estén acompañando en sus Biblias. Dice versículo 16 en adelante. Dice, bueno, el tema que coloca aquí la Reina Valera es nada oculto que no hay de ser manifiesto. Versículo 16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con su vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues, ¿cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús. Versículo 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bien, mis hermanos, acá continuamos con el mismo tema principal, que es el Señor Jesús hablando acerca de la palabra de Dios. Estos versículos pertenecen a ese mismo contexto. Y como ya les dije, el tema principal que hemos venido estudiando desde los últimos viernes ha sido la palabra de Dios. Vemos que este llamado de estos primeros versículos, como ya les decía, digamos que clasifica a la humanidad en 2 grandes grupos, creyentes y no creyentes. A los que se les ha confiado, se les ha dado a conocer los misterios del reino, es decir, a los que se identifican con un corazón bueno, con un corazón recto, que retiene la palabra de Dios, que da fruto con perseverancia. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 15, que fue el último que estudiamos. Ese es el primer grupo. Se le está hablando a los creyentes. Y por supuesto, los que hacen todo lo contrario, los que no creen, los que rechazan la palabra de Dios, es el grupo de los no creyentes. De hecho, la palabra de Dios tiene unos calificativos para aquellos que no son creyentes como impíos, como, es más, hay una parte donde el Señor Jesús, en uno de los evangelios, hablando de los fariseos, les dice que son hijos de vuestro padre, el diablo. Impíos son los condenados, son los enemigos de Dios, son los que no han sido reconciliados. En fin, entonces hay esos 2 grandes grupos, los creyentes y los no creyentes. Y en el versículo 10 también podemos verlo. Notemos que en ese versículo 10 el Señor hace una clasificación nuevamente por esos grupos. Lo que sí, los que le siguen y los que no le siguen, o los que no creen, a los cuales se les ha confiado los misterios del reino. ¿Quiénes son? Bueno, a los que hemos dado ese paso de fe, a los que hemos aceptado al Señor Jesús por la fe. Y por otro lado, también se le puede llamar a ese otro grupo, a los que no creen, el grupo que continúa en ceguera espiritual. Cuando una persona, mis hermanos, decide seguir a Cristo, le espera una gran bendición. Eso ya lo sabemos nosotros por experiencia, porque sabemos que somos salvos. Y le son confiadas
los misterios del reino. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, le revela los pensamientos de Dios a toda persona que llega al Señor Jesús por la fe. Y esta persona es justificada por Cristo ante el Padre y es santificado por el Espíritu Santo. Pero por el lado contrario, si alguien decide rechazar a Cristo, si alguien decide no escuchar su palabra, de no creerla, la puede escuchar 1000 veces, pero no la va a entender, porque tiene un corazón, dice la palabra, entenebrecido, y la ley de Dios para ellos es locura. Eso nos lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y es por eso que Dios, mucha atención, los abandona en muchas ocasiones judicialmente. Ese término abandono judicial es muy utilizado en los estudios teológicos. Pero yo quisiera, mis hermanos, que conociéramos un poco más qué tiene que ver esto del abandono judicial. Para eso yo quisiera que fuéramos por un momento al capítulo 1 del libro de Romanos y vamos a leer y a meditar en los versículos 24, 26 y 29. Dice Romanos capítulo 1, 24, 26 y 29. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mis hermanos, esa es la consecuencia que les espera a aquellos que persisten en seguir rechazando la palabra del Señor. Pero por otro lado, mis hermanos, no quiero ser como tan repetitivo, pero es que son temas supremamente principales. Por otro lado, a los que se les ha confiado el misterio del reino, miremos por un momento lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 15. ¿Quiénes son? Bueno, dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que son con un corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, si se da cuenta, mis hermanos, esa clasificación tan marcada que hay entre un creyente y un no creyente. Todos los días, mis hermanos, hablando nuevamente de este término abandono judicial, el Señor abandona judicialmente a los que persisten en rechazarlo. En este momento, mientras estamos tú y yo compartiendo de ese estudio bíblico, hay muchas personas que están cayendo en esa condición, en la condición del abandono judicial por parte de Dios. Y ese abandono judicial yo lo entiendo como un abismo, donde muy seguramente ya no van a salir porque es un abismo de ceguera espiritual. Y de eso tenemos varias experiencias escritas en el Antiguo Testamento de aquellas personas que de alguna manera rechazaron al Señor y quisieron seguirlo rechazando y el Señor los entregó y endureció sus corazones y quedaron de una manera en un abandono judicial. Prácticamente se pierden, no van a tener más esperanza porque su corazón ha sido completamente enceguecido por el pecado. Bien, mis hermanos. Ahora bien, mis hermanos, ese tipo de abandono judicial lo que hace es que va creciendo cada vez más, pero no es por Dios, porque Dios justifica al pecador arrepentido a través de la obra de Cristo. De hecho, mis hermanos, la vez pasada escuchaba yo a un predicador que decía algo muy cierto: nadie se va al infierno por su pecado, sino que los que se van al infierno es porque han rechazado la única ruta de escape que es encontrada en Jesús. Entonces, ese abandono judicial lo que hace, mis hermanos, es hacer crecer más las filas de la perversidad a causa del pecado del hombre. Por eso es que el hombre parece que no encontrará fondo a la hora de seguir pecando, a la hora de imaginarse cosas cada vez más perversas, y eso es lo que vemos hoy en día. Miramos en el noticiero y mire solamente lo que vemos en lo que está pasando en este instante
por allá en el Medio Oriente con estos grupos terroristas que han hecho cosas completamente inimaginables para cada uno de nosotros. Pero bueno, eso es por causa del mismo pecado. El hombre no parece tener fin a la hora de inventarse nuevos pecados delante del Señor. Son experiencias que solamente pueden vivir personas que están completamente enceguecidas, lejos del Dios de la Biblia. Acá vimos, mis hermanos, que hay algunas personas que pueden justificar o pueden decir que son creyentes, pero que piensan o se identifican con cosas contrarias a lo que la palabra enseña. Por ejemplo, quería comentarle lo siguiente. Hace unos par de días tuve una experiencia. Escuchaba a unas compañeras de trabajo y quedaban completamente sorprendidas por lo que sus hijos les comentaban lo que pasaban en los colegios acerca de la homosexualidad, acerca del consumo de las drogas. Y ellas hablaban entre ellas y no sabían qué responderle. Bueno, mis hermanos, eso es muy común. Eso es muy común. A veces nosotros como cristianos, como creyentes, nos podemos sorprender porque digamos que nuestro entorno palpable no está a ese alcance, ¿cierto? Pero a veces cuando de pronto hacemos un alto en el camino podemos entender que el mundo está más podrido de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Gloria a Dios, porque nosotros hemos sido rescatados. Y es mejor que nos sorprendamos ahora para tomar cartas en el asunto y poder entender un poco más acerca de lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Pero bueno, mis hermanos, por eso a los creyentes, tanto a ti como a mí que hemos rendido nuestra vida a Cristo, el Señor nos ha confiado los secretos del reino. Ahora, ¿cuáles son los secretos del reino? Bueno, es la misma palabra del Señor. Ahí está todo lo que Dios, en su santa palabra, ahí está todo lo que Dios quiere revelar al ser humano. En su santa palabra no hay más. Ningún hombre ni ninguna mujer puede buscar algo adicional de qué quiere Dios para uno, aparte de lo que la Biblia nos dice. O sea, no hay algo que pueda completar la palabra de Dios para nuestro beneficio. El Señor ya lo ha revelado. Cualquier persona que quiere buscar o entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, lea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su palabra es infalible, su palabra es inequívoca, su palabra es inerrante y llena de sabiduría. Ahora, estábamos hablando de estos dos grandes grupos, de los no creyentes y de los creyentes. La pregunta sería, mis hermanos, que nos preguntáramos en qué o en cuál de los dos grupos estamos. Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Realmente mi vida refleja que yo pertenezco al grupo de los creyentes o por el contrario la estoy dudando? Ahora sí, mis hermanos, vamos al versículo 16. Eso era como un pequeño preámbulo. Versículo 16 dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. La luz de la palabra, mis hermanos, crea responsabilidad. Esa palabra que tú y yo escuchamos una vez trae responsabilidad para nosotros, para cada creyente. Y a los que se les ha confiado esta verdad no podemos guardarla debajo de la cama, no podemos coger esas verdades que han cambiado nuestras vidas y coger esa lámpara y guardarla en una caja, en el sótano, debajo de la cama, debajo de la mesa. No. Y mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice que nadie hace eso, sino que la ponemos en un candelero o en un lugar visible para que los que entran vean esa luz. Mis hermanos, así como nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, porque creímos en su palabra, también somos instrumentos en las manos del Señor para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Es decir, tú y yo tenemos la responsabilidad de no quedarnos con esas grandes verdades. Con ese testigo que ha llegado a nuestras vidas, que es la luz de la palabra, tenemos que pasarla para que otros puedan disfrutar de esa bendición. Y la bendición de la salvación. Todo nuestro comportamiento también, mis hermanos, debe estar enmarcado en los principios bíblicos. Todos nuestros comportamientos, el Señor nos da respuesta a través de su santa palabra.
Ahora, por qué traigo este punto en este momento? Porque es que a veces nosotros estamos compartiendo temas distintos. Puede ser a la persona de Jesús, digamos que podemos entrar en una conversación que habla acerca, qué sé yo, del aborto, podemos estar hablando acerca del consumo de drogas, acerca de la política, por ejemplo, y nosotros tenemos luz a través de la palabra que nos enseña cómo hablar frente a diferentes temas. Y no podemos quedarnos callados. Lo que les quiero decir, mis hermanos, es que la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Porque es que el Señor encaja nuestro comportamiento dentro de su palabra. Bien, el Señor nos da respuesta a través de su santa palabra. Cada vez que tengamos oportunidad de responder cualquier tema con la palabra, tenemos que hacerlo. No nos podemos quedar callados. Yo sé que a veces nos puede pasar que por temor, que por no de pronto entrar en conflictos tenemos que ser muy, muy sabios, ¿no? Tampoco estoy diciendo que, no, entonces vamos a coger a evangelizar a la gente por las malas, no, pero el Señor puede crear espacios para que nosotros podamos evangelizar solamente eh, participando de los temas que se puedan presentar. Yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando, mis hermanos. Bien, mis hermanos, recordemos que nuestra tarea en esta tierra, como lo dijo el Señor, es compartir el Evangelio. No nos podemos quedar callados, es hablar de Cristo. No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar de Cristo, de su obra salvífica. Y no nos tenemos que poder, no, ay, no, y si no me creen, y si me rechazan, no. Total, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Eso lo leemos en Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante. Mis hermanos, ningún creyente que haya nacido de nuevo verdaderamente, ninguna persona que haya nacido verdaderamente de nuevo va a querer tapar esa luz o va a querer colocarla debajo de la mesa. Yo creería que esa es una forma también de medir nuestra fe, ¿no? Si te quedas callado, si realmente no te nace compartir, si solamente lo haces cuando llegas a la iglesia porque hay alabanzas, porque hay instrumentos o porque el que predica muy bonito, pero realmente nuestra fe es puesta a prueba afuera de las paredes del templo o de la iglesia. Ahí es donde realmente vemos en el día a día si somos creyentes o no, si estamos madurando en su palabra o no. Un verdadero creyente, mis hermanos, escucha este término, no sé pues si exista, se lo escuché a un predicador de la iglesia bautista. Un verdadero creyente escucha evangelísticamente. Si estoy equivocado, discúlpenme mis hermanos, pero porque quiere que la luz que ha recibido alumbre a otros, ¿cierto? Mientras que un falso creyente se esconde, le da pena hablar de Cristo, o hablan de Cristo y prefiere irse porque no quiere de pronto encontrarse con personas no creyentes, o si le preguntan, ¿usted es cristiano? No, sí, como que no responde como con firmeza, no tiene de pronto motivación para escuchar la palabra de Dios, un devocional, una predicación, en fin, pero regularmente van a una iglesia cristiana, pero les da pereza crecer porque son muy carnales o porque nunca han nacido de nuevo. Un falso creyente pues realmente no es un creyente, puede que sea una contradicción, pero hay algunas personas que se hacen pasar por creyentes, pero sus vidas eh, realmente reflejan todo lo contrario. Un verdadero creyente quiere mostrar esa luz que le ha alumbrado a él, a todas las personas. Bien, mis hermanos. Versículo 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mis hermanos, nuestra tarea es colocar, como ya lo decíamos, esa luz sobre la mesa. Es encender esa lámpara, mis hermanos, que da la palabra del Señor y no esconderla. Y no esconderla. Las personas iluminadas, mis hermanos, por la palabra de Dios, deben convertirse en lámparas que alumbran con luz del mundo. Miremos por un momento que nos dice el Salmo 119-105. Bueno, yo sé que es un versículo que es muy conocido, pero vamos a leerlo textualmente. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo que por más, mis hermanos, que
queramos caminar en un lugar oscuro, no vamos a ver absolutamente nada. De hecho, me estaba acordándome en este momento, yo tuve la oportunidad de estar en el Bichada y allá la oscuridad, perdóname si soy muy redundante, pero, o perdóname, pero es que es muy oscura, o sea, es demasiadamente oscura. Una cosa es mirar, no sé, aquí en Bogotá, donde son las 9 de la noche, pero hay, hay luz, hay estrellas, pero allá en el Bichada me acuerdo tanto que me tocaba salir a patrullar en el perímetro de la unidad, y si no era con linterna no veíamos, mire, ni la palma de la mano no la podíamos acercar porque no la veíamos. Eran noches espesas de oscuridad, literalmente. Mis hermanos, pero la palabra del Señor dice en ese salmo tan bonito que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, dispersa por completa las tinieblas y lumbrera a mi camino. Es uno de los versículos favoritos míos porque es muy diciente. Al Señor nada se le escapa. Y el otro versículo que quería compartirles está acá. Es Mateo capítulo 5, versículo 14-16. Dice, vosotros sois la luz del mundo, hablando del Señor Jesucristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, nuestras buenas obras tienen que hablar por nuestra fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La palabra de Dios revela lo que hay en el interior de cada creyente. Lo que habla, lo que piensa y lo que hace. Si es bueno o no. La palabra no solo alumbra, sino que también revela, mis hermanos, la verdadera condición del hombre. Y quisiera, mis hermanos, que fuéramos por un momento a recordar ese versículo tan hermoso que es Hebreos capítulo 4, versículo 16, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir que el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Si se dan cuenta, mis hermanos? ¿Si se dan cuenta por qué muchas personas que andan en pecado prefieren hacerlo y se alejan de la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor desnuda las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces mucha gente prefiere cobijarse en una religión porque se sienten más complacidos en lo que ellos hacen, en su pecado. Entonces prefieren pecar y pecan y rezan y empatan, pero saben que si dan la palabra de Dios, es Dios diciéndole que su comportamiento lo va a llevar a la condenación. Porque la palabra de Dios es directa. La palabra de Dios no dura ambigüedades. Hay dos grupos, creyentes y no creyentes, hijos de Dios o enemigos de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Mis hermanos, eso también nos indica también, mis hermanos, leyendo estos versículos, que todo comportamiento humano está escaneado por la palabra de Dios y nos enseña, o nos señala mejor, a la luz de la Biblia, si es o no es correcto lo que estamos haciendo nosotros. Todos los días yo ingreso cuando voy a la oficina, ingreso por una puerta donde me piden que me quite mi bolso, mi celular, y me escanean con un aparatico que se llama un carro. Bueno, eso pita si uno lleva de pronto algo metálico. Y el bolso es escaneado por unos rayos X y realmente mira qué es lo que tiene adentro. Y si hay algo sospechoso, pues le piden a uno que abra su bolso y muestre qué es lo que lleve ahí. Y se van, la palabra del Señor escanea el corazón de las personas, de creyentes y de no creyentes. De no creyentes para invitarlos a que reciban a Cristo por la fe, y de creyentes para que nos aislemos del pecado y crezcamos en la gracia, en santificación, que es lo que el Señor quiere para sus hijos. Es por eso, mis hermanos, que cuando la palabra es predicada y escuchada, muchas personas se identifican con el mensaje. Esto quiere decir, mis hermanos, yo sé que a todos nos pasó, cuando fuimos invitados por primera vez a la iglesia y de pronto un mensaje que estaba hablando el predicador, el pastor, como que se oye eso como que me toca a mí. ¿O quién le dijo al pastor? ¿O será que él me conoce? No. La palabra de Dios no necesita ayudas.
porque la palabra de Dios aplica para todo hombre y destina los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cualquier creyente, cualquiera de nosotros tuvo esa experiencia de ser confrontado con la palabra de Dios. Y ella alumbró su corazón y penetró su corazón y reveló su condición delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios nos dio el don de la fe para que pudiéramos creer. Mis hermanos, no hay manera que alguien lea la palabra de Dios con una intención de buscar del Señor y que esa palabra sea expuesta a la revelación, que el Señor revele sus misterios a esa persona y no hay manera que esa vida no sea transformada. Isaías capítulo 55 dice que su palabra no vuelve vacía. No hay manera de que esa palabra llegue a una tierra fértil, a un corazón dispuesto a obedecer al Señor y que no cambie su vida. Y yo creo que tú y yo somos testigos de eso. Ahora, pero hay una condición. Hay una condición, mis hermanos. Y esa condición está en forma de pregunta. Y es, ¿tiene usted oídos para escuchar y un corazón honesto para entender la palabra de Dios? Esa es la condición. Si tu hombre está dispuesto a buscar a Dios con un corazón sincero, Dios no le echa fuera. Dios no le echa fuera. El que busca al Señor, Dios no le echa fuera. Por lo tanto, debemos estar prestando atención a lo que nos enseña la palabra del Señor, para que se cumpla lo que dice el siguiente versículo. Dice, mirad pues cómo sois, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Lo repito, mirad pues cómo oís, o cómo escucha. Preste atención cuando usted escuche la palabra del Señor. Porque todo el que tiene se le dará. ¿El que tiene qué? El que tiene intención de buscar del Señor. Cuando tú y yo buscamos del Señor, el Señor nos revela más y más de su gracia. Vamos a entender más acerca de la palabra del Señor. Pero aquella persona que cree que tiene, pero realmente no está buscando del Señor, ese poco conocimiento se le irá perdiendo, el Señor se lo va a quitar también. Y esto también aplica para los no creyentes y para los creyentes. Y aquí yo hago un paréntesis, mis hermanos. Mira, el Señor nos exhorta a que amemos su palabra, que nuestros oídos estén prestos en todo momento a deleitarnos en su santa palabra. Al fin y al cabo, cuando lo hacemos, nuestra fe es fortalecida. Romanos capítulo 10 dice que nuestra fe es por el oír y el oír que la palabra del Señor. Debemos examinar nuestros corazones a la hora de escuchar la palabra del Señor. Ahora bien, mis hermanos, a veces nosotros podemos cometer un error, y es querer saturarnos de conocimiento, y eso se vuelve solamente una inclinación intelectual. Yo le pido al Señor en mis oraciones que me cuiden de saturarme intelectualmente. No, todo lo que sepamos tenemos que vivirlo. Todo lo que el Señor nos regale a través de su palabra tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Es de esa manera que su palabra puede alumbrar cualquier rincón de nuestra vida y puede quitar aquello que de pronto está afectando nuestra comunión con el Señor. Entonces, no nos acostumbremos, no, es que yo tengo que estudiar la palabra hoy de tal a tal hora, y si no, entonces yo me siento pues de que no cumplí como con la meta. No. Nuestra disciplina tiene que estar tiene que darnos placer, deleite en buscar del Señor a través de su santa palabra. Porque, volviendo nuevamente al tema anterior, mis hermanos, si nosotros buscamos más, si nos deleitamos en buscar la palabra del Señor, el Señor nos va a dar más. Y eso me pone a pensar, yo sé que todos nosotros tenemos como referencia algunos predicadores muy conocidos, por ejemplo, Billy Graham, Luis Palau, no sé, en Puerto Rico, en Costa Rica, en República Dominicana, hay varios como muy conocidos, aquí en Colombia, de hecho de nuestra iglesia local nosotros admiramos a algunos predicadores, y la pregunta es ¿por qué saben tanto? Bueno, acá está la respuesta: porque han dedicado su vida, porque se han disciplinado, porque se deleitan en la palabra del Señor y les da más conocimiento.
Y para nosotros que estamos empezando en nuestra vida cristiana, bueno, digo pues porque yo siento pues, de que no sabemos nada, todavía es una gran ventaja, porque afortunadamente contamos con ese material que muchos hombres y mujeres de Dios han dejado para que podamos estudiarlo. Por eso es que vemos a muchas veces personas que se han dedicado a esa gran obra y tienen bastante conocimiento. Es impresionante. Pero eso no es gratis, mis hermanos, como ya lo hemos venido hablando. Eso obedece a la dedicación. Eso obedece a buscar al Señor con un corazón contrito y humillado. Ahora bien, mis hermanos, por otro lado, también podemos ver personas que tienen algún conocimiento bíblico, pero que no han nacido de nuevo. Yo hablo con personas que no son creyentes y me citan versículos, pero son completamente, o los relacionan de manera distorsionada. Hoy, precisamente hace media hora, estaba hablando con un compañero, me dice, no, es que yo fui a misa, y el padre dijo que tocaba leer unos libros del Antiguo Testamento para entender realmente el conflicto que está pasando en el Medio Oriente entre Israel y Palestina y todos los países. Digamos que está compartiendo un conocimiento, no está mal, pero no es suficiente para tener una relación con el Señor. Sí, en el Antiguo Testamento hablamos acerca de la historia, conocemos acerca de la historia del pueblo de Israel. Pero todo eso está enfocado en Mesías. Y si Cristo no está dentro de la ecuación, de nada sirve. De nada sirve. Porque la palabra de Dios, o la ley del Señor, dice su santa palabra, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, para el creyente, ¿en qué sentido aplica? A veces nos podemos enfriar, mis hermanos. Me ha pasado. Y ahí puede haber como unas alertas tempranas, y es cuando se te empiezan a olvidar versículos. Eso puede ser como un pellizquito que podemos tener nosotros. Oiga, ¿cómo es que dice la palabra? Cuando estemos pensando, entonces, pidámosle perdón al Señor y reconozcamos que eso es efecto porque estamos dejando de lado la palabra, o el estudio de la palabra del Señor. Al que tiene, en ese versículo dice, al que tiene, se refiere al que tiene la vida eterna, al que tiene una salvación genuina, aquel que pertenece al reino, aquel que pertenece a la familia de Dios. En resumen, mis hermanos, me gusta cómo este predicador de la Iglesia Bautista hace un enlace con esos dos versículos, entre el versículo 18 y el versículo 15 de este capítulo 8 de Lucas que estamos estudiando. Y me gusta esa reflexión que él coloca. Dice, si tenemos oídos para escuchar y un corazón honesto y bueno, entonces se te concederá entendimiento y una vida de fruto. Pero si no tienes un oído para escuchar y no tienes un corazón honesto y transformado, aun lo que crees que sabes, se te será quitado. Mis hermanos, todo depende de la manera o intención con que escuchemos la palabra del Señor. Si lo hacemos para edificación, crecemos en conocimiento y en obediencia, pero si escuchamos por escuchar y no prestamos atención al mensaje que el Señor nos quiere regalar, si no lo hacemos con la intención de obedecer, entonces lo que creemos que sabemos también no nos será quitado. Poco a poco se le perderá importancia, mis hermanos. El conocimiento bíblico que una persona pudo haber adquirido, pero no ha escuchado atentamente la palabra del Señor. Al creyente se le puede olvidar, y al que no es creyente, hoy lo sabe y mañana no. Eso pasa mucho, mis hermanos, en las falsas conversiones. Yo, al igual que muchos, no soy muy partidario de las oraciones de fe que lo hagan en público, porque yo siento que es comprometer de pronto a alguien y posiblemente si no ha nacido de nuevo, esa persona se irá engañada. Cuando una persona nace de nuevo, reconoce su pecado. Y es mejor explicarle a la luz de la palabra del Señor cuál es la relación de esa persona que no ha nacido de nuevo con relación a lo que la Escritura enseña, para que así pueda ser confrontada con el pecado. Me acuerdo que yo pasaba muchas veces al frente cuando yo estaba empezando los caminos del Señor, pasé como unas 10 veces y no podía entender realmente qué era nacer de nuevo. Pasamos al siguiente tema, mis hermanos, acerca de la familia del Señor. Versículo 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud.
Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Muchos de pronto que no conocen del Señor, al escuchar de pronto esos versículos, podrían juzgar al Señor. No es que mire, desprecia a su mamá, a su familia, que no sé qué, bueno, en fin. No. Aquí el Señor Jesús está dando el peso, está dando la importancia y la relevancia del estudio y la obediencia a la palabra del Señor. No es que quiso ser grosero o orgulloso como algunos podrían entenderlo. Realmente lo que quiso es mostrar qué es lo que más importa. Recordemos por allá cuando el Señor fue tentado, que Jesús le respondió a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces se le está dando la importancia que realmente tiene a los ojos del Señor su santa palabra. Este verso también nos enseña, mis hermanos, que hay discípulos verdaderos y otros que no lo son. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente. Mis hermanos, hay un tipo de convicción bíblica que no es real. Aceptan el llamado de Dios, pero su conversión no es real. Recordemos por ahí el ejemplo de Judas, ¿no? El ejemplo de Judas estuvo acompañando al Señor por varios años, pero nunca nació de nuevo. Y entonces aquí es donde realmente entendemos la importancia de la palabra del Señor. Pero cobra importancia cuando la creemos. ¿Cuándo la creemos? Vayamos por un momento, mis hermanos, a Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice Juan capítulo 8, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Hay un término que llama mucho la atención en este versículo, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Como ya lo mencionaba hace un momento, mis hermanos, acá podemos entender que hay dos tipos de discípulos, ¿no? Los que son verdaderamente discípulos y los que no son verdaderamente discípulos. Bueno, estamos hablando del caso pues, de Judas. Hay un estudio que hizo una fundación de Billy Graham y yo soy de los que le gusta ver mucho las predicaciones en público que hacía Billy Graham y yo veo cómo llenaban esos estadios, esos lugares donde cabían miles de personas. Pero entonces se hizo una encuesta y llegaron y arrojó unos resultados donde llegaba y decía que menos del 10% de todas las personas que fueron y hacer su confesión de fe, menos del 10% eran creyentes activos. Entonces, mis hermanos, hay muchas personas que quieren ser discípulos, pero motivados por las emociones, no motivados por lo que enseña la palabra del Señor. El Señor dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso implica, mis hermanos, amar la palabra del Señor. Amar la palabra del Señor es amar a Dios mismo. Por lo contrario, rechazar la palabra del Señor es rechazar al mismo Dios. Mis hermanos, antes éramos enemigos del Señor, pero el Señor ya lo ha hecho todo para que tengamos una relación personal con Él a través de la obra de Cristo. Y acá es donde viene el término familia. Después de ser enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús. Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ¿sabe qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Vamos a leer. Acá habla acerca del pueblo de Dios. Y el pueblo es un sinónimo de familia, en este caso. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, quien tú y yo, los que hemos recibido a Cristo por la fe. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La lectura, mis hermanos, y obediencia a la palabra del Señor van de la mano. Van de la mano. Yo no puedo decir que yo soy creyente porque yo estudio, sino yo soy creyente porque yo estudio y obedezco. Ese es el fruto que el Señor quiere mostrar a través de nosotros si hemos confiado verdaderamente en Él.
Dice Santiago 1:22 que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Todo lo que se desprende de este versículo del capítulo 8 de Juan. ¿Eres verdaderamente un discípulo de Cristo? Bueno, es porque estamos obedeciendo la palabra del Señor. ¿Quieres tener una relación íntima con el Señor? Bueno, esa es la clave. Estudie y obedezca su santa palabra. Dice el Señor en Juan 14:15, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Ahora, mis hermanos, ¿qué se necesita para poder escuchar, entender y poner en práctica? Se requiere algo sumamente importante. Y nos lo regala el versículo 15 de este capítulo 8. Mas el que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El mundo enseña, mis hermanos, que el hombre por naturaleza es bueno. Hay un dicho que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, la palabra del Señor dice que no. Que en nosotros hay una naturaleza de pecado, que somos enemigos de Dios. Por eso es necesario que Dios obre en ese nuevo nacimiento, en ese corazón que estaba muerto y que le dé vida para que se convierta en buena tierra. Un hombre muerto jamás podrá escuchar ni entender su santa palabra. Mirará, pero no verá. Oirá, pero no entenderá. Vayamos por un momento al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y los daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Para eso vino Cristo, mis hermanos, para darnos la salvación. ¿Y la salvación qué es? Es el rescate. Y presentarnos limpios delante del Señor y listos para recibir los misterios del reino con un corazón nuevo. Así tendremos oídos para oír y la capacidad de entender. Tendremos un corazón nuevo y honesto donde la palabra de Dios alumbre, donde la palabra de Dios revele y donde la semilla finalmente produzca fruto. Ahora bien, si nos damos cuenta porque es importante escuchar, estudiar, obedecer, poner en práctica la palabra de Dios. El versículo 12 del capítulo 8 dice porque nuestra salvación depende de ella. En el versículo 13 dice porque sus frutos y mis frutos dependen de su santa palabra. Porque la propagación de la luz de Dios hacia otras vidas depende de su santa palabra. Dios quiere utilizar esa luz que ha puesto en nosotros para alumbrar a otros que están perdidos en este momento, que están en la oscuridad. Porque también la gloria y el juicio de Dios habla la palabra del Señor. Porque la autenticidad de la relación, porque la autenticidad de la relación con Dios depende de la palabra del Señor. Para los creyentes, en este caso, para nosotros que hemos aceptado a Cristo por la fe, de ahí depende también, mis hermanos, la santificación. ¿Qué tanto obedece la palabra del Señor? Mis hermanos, la última pregunta es la misma que iniciamos al comienzo. ¿A qué grupo perteneces? ¿Qué estás haciendo por crecer en la gracia del Señor? ¿Estás prestando atención al estudio, a la lectura, al hacer en su vida la palabra del Señor? Bien, mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Espero que nos veamos el próximo viernes, si el Señor lo permite. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.